Muy buenas tardes, un gusto una vez más poder reunirnos delante del Señor, en su presencia. Como decía Mike delante, en el día del Señor, el día en que el Señor resucitó y el día en que los discípulos se empezaron a juntar, a reunir para adorar su nombre. Estamos acá en este momento para leer y exhortar la palabra de Hechos. Hemos tenido varios meses ya con esta carta, con este libro. Llegamos a Hechos 28, a la última sección de Hechos, la misión de Dios, que así se llamaba la serie. Así que comenzaremos otra próxima semana. Y como vemos que está terminando el libro, quería hacer algunas aclaraciones. Este es lo último relatado en la Biblia acerca de Pablo el apóstol. Lucas seguramente estaba escribiendo mientras Pablo estaba encarcelado y llegó hasta acá, pero no se relata después los siguientes viajes de Pablo, dónde estuvo y cómo murió. Pero vemos que de todas formas vemos el final de este libro y hay un lindo final, un hermoso final. Vemos entonces que Pablo llega a Roma, un lugar donde Pablo quería ir. Se recuerda en Romanos 1 que dice que Pablo quería comunicarle un don espiritual, quería ser edificado mutuamente con los hermanos de Roma. Pablo siempre quería visitar y estar no se conformaba con el mandar cartas, sino que quería estar con los hermanos de Roma. Y 3 años antes de este momento, Pablo oraba y le mandó una carta diciendo: yo quiero ir a estar con ustedes. Pero como dirían por ahí, nada hacía presagiar que Pablo tenía que, para llegar a Roma, tenía que pasar incluso un naufragio. Naufragó en Malta, ¿cierto? Llegó a un lugar seguro finalmente. Estaba con todos los prisioneros, llegaron a salvo al lugar y después fueron por tierra desde Nápoles, el equivalente a Nápoles de ese tiempo, hasta Roma, y fue encaminado y llegó a Roma y llegó prisionero y le preguntaron: ¿por qué estás acá? Porque nadie había recibido alguna carta de nadie de alguna acusación acerca de Pablo, pero Pablo había apelado al César, era ciudadano romano, entonces dijo: no, yo quiero que me juzguen justamente. Pero obviamente Pablo tenía en mente la predicación del mensaje del Evangelio. No estaba ahí porque sí nomás, no estaba ahí para defender su propia causa, estaba ahí para testificar del mensaje de Cristo nuestro Señor. Llegó ahí y le permitieron estar en una casa alquilada, donde estuvo ahí por 2 años. Estuvo preso entonces, estuvo con un soldado de Roma, estuvo encadenado también, pero estaba en algo así como un arresto domiciliario. Claro, ahora sabemos que fueron 2 años, pero Pablo, mientras estaba viviendo ahí, se preguntaba: ¿y cuándo me van a soltar? ¿O cuándo me van a enjuiciar? Pero mientras tanto, Pablo no perdió el tiempo. Pablo aprovechó cada instancia para predicar el mensaje del Evangelio. De hecho, desde ahí mandó muchas cartas de ánimo a la iglesia. Y quería... No, déjalo ahí nomás. Quería recordar Filipenses 1, que Pablo anima a la iglesia y le dice, Filipenses 1, versículo 12, quiero que sepan, hermanos míos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque uno podría decir: pucha, qué terrible lo que le pasó a Pablo, ¿supiste? Sí, lo tomaron preso, naufragó, llegó a Roma, está encarcelado, ahí está en cadena. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Anima a la iglesia y le dice: ¿saben qué? Lo que ha pasado ha sido para mejor. Y dice: ¿pero cómo para mejor? ¿Está encarcelado Pablo? Sí, pero en la óptica del Evangelio ha sido lo mejor para el progreso del Evangelio mismo. Pues a veces tenemos que cambiar nosotros nuestra óptica. A veces pensamos que el centro somos nosotros. Hay cosas que dicen: oh, me pasó esto, qué terrible lo que me pasó. Pero uno debiera pensar esto va a redundar más bien para el progreso del Evangelio. ¿Saben en quién? En ti primeramente, en la profundidad del mensaje del Evangelio, hecho vida en tu corazón, y también porque seguramente Dios quiere alcanzar personas en el lugar, circunstancia, situación donde Dios te ha puesto por gracia y misericordia.
Pablo entonces estaba encarcelado ahí y aprovecha la oportunidad de llamar a los líderes de las sinagogas judías. Se cree que había unas 40 sinagogas judías en ese lugar. Y habían muchos líderes, obviamente, entonces. Y los llama. Pablo en la cárcel llama a los líderes judíos. Y con el permiso de la autoridad romana, incluso. Y dice, esto es un milagro. Un milagro del Señor. ¿A quién deja visitar masivamente a la cárcel? A su prisión, arresto domiciliario. Con el permiso de la autoridad romana, esto no fue oculto. Y fueron. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales líderes de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no hice nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, les digo algo, me examinaron, no encontraron nada, pero los mismos judíos, o sea, los suyos, se opusieron. Así que me vi obligado a apelar al César. Fue al tiro con llama a su superior. Escaló inmediatamente este juicio. Entonces alguien tenía que acusarlo. Pero ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido nadie a acusarte. Pero ¿sabes qué? Igual queremos saber lo que piensas. Y Pablo estaba enojado, estaba triste con esto, o estaba alegre con esto, estaba contento. ¿Quieren saber lo que pienso? ¡Qué bueno! Porque voy a predicar el mensaje del Evangelio. Porque de todas partes se habla de esta secta. ¿Qué secta? Así le llamaban a los del camino, a los hijos de Dios, a la iglesia, a los creyentes le llamaban una secta. Y en todos lados se habla en contra de ella. Entonces hubo un acuerdo del día y vinieron a él muchos a la posada. Y fíjense lo que hacía Pablo. Ni siquiera habló acerca de él mismo. Oye, yo no fui, yo no hice esto otro. No, aprovechó la instancia para declarar y testificar el reino de Dios. Y Pablo tuvo mucha paciencia, mucha devoción también y pasión, porque lo hizo desde la mañana hasta la tarde. Y buscaba persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Este pasaje es central. Este texto hay que estudiarlo y subrayarlo. Hay cosas muy importantes acá. Dice que Pablo hablaba acerca del reino de Dios, ¿cierto? Hablaba acerca de Jesús. ¿Cómo? Desde la ley de Moisés como por los profetas. O sea, en otras palabras, está diciendo aquí Lucas que Pablo habló acerca de un reino, de un reinado en que gobierna todas las cosas. Y ese gobierno se trata acerca de una persona que es el centro de la historia de redención, que es Cristo el Señor, Cristo Jesús el Redentor. Pero no lo hizo con ideas humanas, no lo hizo con palabrería. ¿Desde dónde se basó Pablo? Dice, desde la ley de Moisés hasta los profetas. O sea, se pasó por todo el Antiguo Testamento. Le dijo, acá se habla acerca del reino de Dios, y ese reino es solamente por medio de Cristo el Señor. Si nos preguntamos entonces, ¿de qué habla la Biblia? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿De qué habla el Nuevo Testamento? No son historias desconectadas. Uno dirá un poquito de Salmos, de Proverbios, de aquí y allá. La ley habla acerca de los mandamientos, de lo que debo hacer, el profeta acerca de las cosas por venir, pero uno dice, ¿y qué relación tienen todos estos libros? Estos 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, los 66 libros de la Biblia en total, ¿qué relación tienen entre sí? La relación que tienen es que hablan acerca de Cristo el Señor. Toda escritura apunta hacia Cristo. Y aquí recuerdo un pasaje en que Cristo mismo
Se acercó a algunos que iban en el camino, ¿se acuerdan? Camino de Maús, en Lucas capítulo 24, eran discípulos que habían escuchado que Jesús había muerto. Iban tristes y desesperados por el camino, desesperanzados. Se les acabó todo. El mundo se les derrumbó, porque quien habían seguido estaba muerto. Pero Jesús mismo, resucitado, se acerca a ellos, se hace pasar por un caminante, ¿cierto? Y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Lucas 24, versículo 17. Y uno de ellos les dijo a Jesús, no reconociendo que era Jesús. Y eso habla acerca de nuestra vida misma. Jesús nos habla, pero a veces no reconocemos que es Jesús hablándonos. Y le preguntan: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y Jesús le pregunta: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos otra cosa. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto ha acontecido. O sea, no hay opción que esto vuelva a revivir. Pero estaba ahí Jesús el Señor frente a ellos, el Dios de la gloria, resucitado, y no lo habían visto. Y después les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Fíjense, para ellos era un desconocido, un forastero que iba con ellos caminando y dice: ¿me dijo insensato? ¿Me dice a mí? Con la tristeza que tenían, dice: insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, en los profetas se habla acerca de Cristo el Señor. Y les pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Primero eso, y entrar en su gloria. Y algo muy parecido, de hecho Lucas hace un paralelismo acá, porque el escritor de Lucas, el Evangelio, el mismo de Hechos. Y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, ¿les suena conocido? Pablo hizo exactamente lo mismo. Les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. O sea, Jesús habló por la Escritura lo que decían de él. ¿Y Pablo qué dijo? Por la Escritura lo que se habla acerca de Cristo. ¿Te digo algo? Cuando te acercas a la Escritura, busca y escudriña para encontrar a Cristo. Céntrate en Él, no en ti. Búscalo a Él, porque buscándolo a Él tendrás vida eterna. Porque buscándolo a Él van a ser saciadas todas tus necesidades, las verdaderas, las profundas. Si te enfocas en ti, no vas a encontrar nada. Vemos entonces que Lucas relata cómo Jesús habla acerca de esto y continúa la historia. Usted puede leer Lucas 24 en su casa. Y mientras hablaban entre ellos, después se acerca a otro discípulo, Jesús, le dice: pasa a vosotros. Y todos estaban espantados y atemorizados. Y les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y comió con ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario
que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, nuevamente, y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso pasa cuando el Espíritu Santo ilumina el corazón humano y uno dice, wow, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Glorioso, entiendo. Y somos movidos a rendirnos a los pies de Cristo. Así está escrito, le dice. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero aquí viene algo importante. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, lo vemos en Hechos. Y otro pasaje dice, y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Y dónde ya estaba Pablo instalado? Estaba en Roma, en la capital del imperio, donde estuvo 2 años predicando. O sea, la cantidad de gente que podía escuchar, que iba y venía de otras naciones incluso, era muy grande. 2 años en que Pablo ejerció su ministerio. Seguramente Roma se convirtió en un centro misionero. Gente llegaba, se convertía e iba hasta lo último de la tierra. Volvamos al texto de Hechos. Entonces vemos que Lucas, el autor, centra el argumento en lo que Pablo estaba enseñando. ¿Y qué enseñó Pablo entonces? Enseñó acerca del reino de Dios, que se trata acerca de Jesús, por medio de todas las escrituras. Hermoso. Algunos asentían lo que decía. Oye, está interesante esto. Eso está en la escritura, qué bueno. Quiero entenderlo, quiero creerlo. Pero otros no creían. Y Pablo les dijo lo siguiente. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y aquí cita un pasaje de Isaías 6. Pero ojo, no dice así habló Isaías. Dice así habló el Espíritu Santo. Validando entonces que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí un paréntesis. Hay algunos que dicen, no, yo no soy mucho de leer la Biblia. Yo me guío más por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No podemos divorciar, desconectar el Espíritu Santo de la Escritura. Si quieres ser guiado por el Espíritu Santo, debes conocer las Escrituras, porque nos llevan a Cristo, el Señor. Si eres lleno de la palabra del Señor, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Una vida llena del Señor, llena de Cristo, es una vida llena del Espíritu Santo. Entonces no caigamos en esa dicotomía, Espíritu, palabra, porque el quien inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu y nos muestra a Cristo por medio de ella. Por tanto, si queremos conocer a Cristo el Señor, debemos conocer la Escritura, guiados por el Espíritu Santo, que nos va a mostrar la gloria de Cristo, el consuelo de Cristo, la esperanza de gloria que hay en Él. Por tanto, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, no esperemos experiencias místicas, sino que escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. ¿Me sigue? Entonces, Pablo cita a Isaías y Lucas dice, relata este texto, dice que Pablo dijo que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Cita el pasaje entonces, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Es la misma respuesta que dio Jesús cuando los discípulos le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas?
porque el Señor les enseñara la palabra, por la gracia del Señor, algunos entienden. Porque son abiertos sus ojos espirituales. Sus oídos espirituales son abiertos para entender y reconocer en la Escritura que Cristo es el Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Me sigue? Entonces, acá, algunos no creyeron. Muchos no creyeron, y la pregunta es, ¿por qué no creyeron? Porque oyeron, pero no entendieron nada. ¿Y por qué algunos creen? Por misericordia del Señor. Dios se acerca a algunos con el Espíritu Santo y les muestra la gloria de Cristo. Y cuando escuchan la palabra, dicen, eso es lo que necesita mi alma. Eso es lo que mi corazón anda buscando. Cristo el Señor. Pero lamentablemente hay gente que no cree. Endurece el corazón. Pero el Señor nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando que la única solución para el problema más profundo del ser humano es Cristo el Señor, y sabe la solución, y te arranca y dice, no, sí, yo lo entiendo, pero ¿me voy a devolver mejor? Te imploramos, te rogamos, ven. Ven. Lo mejor que puedes hacer es entregar tu vida delante del Señor. Y Él realmente va a arreglar, va a renovar, va a santificar, va a cambiar tu corazón. No la forma humana, no con tus fuerzas, no con tus armas, sino con las armas del Señor, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que Pablo aprovecha de predicar el Evangelio, predica acerca del reino de Dios, les dice, Cristo en toda la Escritura está aquí presente, y termina esta historia diciendo Lucas, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Uno diría, 2 años encerrado en un lugar, ¡qué terrible! ¿Le recuerdo? Ya llevamos 2 años, casi 2 años en pandemia. Hace poquito fue el primer caso que llegó a Chile de coronavirus, ¿se acuerdan? Después de 2 años. El 15 de marzo de 2020, todos para la casa. ¿Se recuerdan? Y Pablo aguantó 2 años encerrado. ¿Y perdió el tiempo? No perdió el tiempo. Y recibía a todos los que a él venían. O sea, se gozó, Pablo. Vengan para acá porque voy a compartir el Evangelio. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Nuevamente, reino de Dios, Señor Jesucristo, por medio de todas las Escrituras, y lo hizo abiertamente y sin impedimento. Increíble, ¿eh? Uno podría decir que esta es una circunstancia adversa, ¿cierto? Pero ¿creció el Evangelio? ¿Creció? Podríamos decir quizás que la pandemia fue algo adverso, ¿no? Pero su corazón ha sido fortalecido en el Señor. Ha madurado, ha crecido. Y deberíamos decir junto a Pablo, quiero que sepa, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio en mi vida y la predicación hacia otras personas. Pablo llegó a Roma, predicó el Evangelio, y fíjense lo que dice acá, abiertamente y sin impedimento.
encerrado en una casa, con un soldado al lado, encadenado, predicando abiertamente y sin impedimento. Que nuestra vida sea así. A veces consideramos que nuestra casa alquilada es un límite para predicar el Evangelio. Que la cadena que llevamos y el soldado que hay al lado es un límite para predicar el Evangelio. Te digo, no. El Señor nos da la libertad para predicar sin impedimento. Y cuando dice el reino de Dios, dice que Jesús reina. Reina sobre todo. Él reinó, Él es el rey, ¿cierto? Pero además en la cruz venció definitivamente al diablo, al pecado, a la muerte y al mundo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra verdad. Entonces, si estamos encerraditos en algún lugar, podemos decir claramente: Jesús reina. Venció al diablo, venció el pecado, venció mi pecado, venció la muerte y venció al mundo. Esa es la esperanza que debemos tener todos nosotros. Y la esperanza que en momentos de dificultades se hace aún más potente. En enfermedad, cercano a la muerte, en conflicto, en persecución, se hace aún más potente. Hoy día en la mañana leía a un pastor de Ucrania que decían que con el Ministerio Sitio U7 tenían el plan de plantar 10 iglesias nuevas de aquí al 2030. Y dijo: ¿saben qué? Estamos contentos porque creemos que esto se va a multiplicar por 100. Porque la iglesia permanece y va a predicar el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Cuando pensamos que esto se va a detener, recordemos las palabras de Jesús: que las puertas del Hades no van a prevalecer frente a la iglesia. A veces tenemos la idea de que está la iglesia y el Hades y el infierno, que la iglesia está así resistiendo, así como ¡ah! Y dice todo lo contrario, que las puertas del Hades están tambaleando, que no van a prevalecer contra el avance victorioso del Evangelio de Cristo, porque estamos predicando a Cristo el Señor, el Rey. Por tanto, toda circunstancia es para reconocer que Cristo es el Señor, que el Mesías prometido en la Escritura venció, y que todo lo que sucede es para el progreso del Evangelio en tu corazón, y la predicación del Evangelio a otras personas. ¿Te llena de esperanza esto? ¿Te llena de consuelo? Debería hacerlo. Y si no, Señor, pide al Señor: quiero ver, disfrutar la gloria de Cristo, y no ser como esos discípulos que iban en camino a Maús, que habiendo escuchado la palabra del Señor, no vieron a Jesús hablándoles. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer delante de ti que tú eres Rey y Señor. Y te decimos, Señor, en estos 2 años de pandemia, que todo lo que ha sucedido ha sido más bien para el progreso del Evangelio en nuestros corazones, y también para alcanzar a otros con el mensaje de Cristo. Y reconocemos también que cualquier circunstancia que estemos viviendo va a ser y será, está siendo y será, para el progreso del Evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos permitas tener la mirada clara de que tú eres Rey, tú has vencido al diablo, al mundo, al pecado y a la muerte. Que tú eres digno de toda honra y toda gloria. Queremos celebrarte, Señor, y agradecer, Señor, y pedir que este Evangelio haga vida en nuestros corazones, nos inunde de alegría, de gozo, de devoción, de gratitud. Aquí estamos, Señor, para servirte, para amarte, con todo lo que somos,
porque todo lo que somos es por ti, Señor. Tuyos somos, por ti queremos vivir y para ti queremos vivir. En el nombre de Jesús. Amén.